Akatsuki era un héroe renegado, convocado a otro mundo para derrotar al señor demonio, pero ahora debe proteger a su atractiva hija. Al regresar a la Tierra, se inscriben en una academia de héroes, donde él supera a todos para ser el más fuerte de día y descansa en mejillas demoníacas por la noche. Tras vencer al señor demonio, Akatsuki intentó volver a la Tierra con una bolsa sospechosa, pero fue perseguido por el bosque por un escuadrón de élite de sirvientas enviado para detenerlo. Las derrotó fácilmente con métodos degenerados, pero antes de llegar al portal a otro mundo, conoció a Listy, la princesa del reino. Ella intentó convencerlo de quedarse, derramando lágrimas, pero Akatsuki se negó y la besó para detener su llanto. Molesta, ella lo abofeteó y se dio la vuelta para irse, pero Akatsuki le dijo que lo llamara si alguna vez lo necesitaba. Luego, él cruzó el portal, y al llegar a su casa más tarde, abrió su bolsa para revelar a la hija del señor demonio, una gran y voluptuosa chica llamada Mew. Cuando la despertó, ella gritó y lo regañó por quitarle la ropa sin antes invitarla a cenar. Akatsuki explica que solo lo había hecho para que ella pudiera pasar por los portales sin complicaciones, así que ella dejó de lado su enojo y se presentaron formalmente. Al día siguiente, un coche los recogió, y durante el viaje repasaron su plan para mantener en secreto la identidad de Mu. Habían acordado decir a todos que ella era su hermana perdida hace mucho tiempo, que sufría de amnesia. Poco después llegaron a su destino, Babel, un instituto educativo donde aquellos que regresan de otros mundos recibían orientación adecuada y aprendían a usar sus habilidades para ayudar a la humanidad. Después de someterse a algunas pruebas, a Mew le preocupaba que éstas revelaran su identidad, pero Akatsuki le aseguró que no sería así, ya que era común que los retornados tuvieran cierta disparidad en sus genes y recuerdos. Mientras tanto, en otra área, un grupo de personas discutía la evaluación de Akatsuki, ya que estaban intrigados por el hecho de que él tenía dos títulos, Héroe Verdadero y Señor Supremo. Estaban seguros de que se convertiría en un problema para ellos, y uno de ellos decidió ir a verlo en persona. De vuelta en el centro de exámenes, Akatsuki y Mew eran llevados a una arena, y el instructor explicó que el lugar estaba equipado con una barrera especial que les impedía sufrir lesiones. Al llegar a la arena, les informó que la parte final de su inscripción sería una prueba de combate y les pidió que eligieran un arma. Mew eligió una espada, Akatsuki decidió usar sus puños, ya que así era como los hombres de verdad manejaban las cosas, ignorando su arrogancia. El instructor le dijo a Mu que ella iba primero, así que activó una barrera mágica, pero el instructor le aseguró que no le serviría de nada. Sin embargo, cuando él la atacó, Mew lo sorprendió activando otro círculo mágico y lo golpeó con un hechizo de agua, que lo envió volando contra una pared. Antes de que pudiera recuperarse, ella lo golpeó con un hechizo de relámpago, dejándolo inconsciente de inmediato, ya que no estaba hecho como Luffy. Akatsuki la elogió por un trabajo bien hecho, pero a Mew le preocupaba haber hecho demasiado al engañarlo para que bajara la guardia. Justo entonces, unos médicos entraron corriendo para revisar al instructor, y mientras lo hacían, Akami, el presidente del consejo estudiantil, entró. Después de presentarse, le dijo a Akatsuki que sería su oponente. Akatsuki aceptó luchar contra él, pero Akami explicó que simplemente quería determinar el nivel de habilidad de Akatsuki. Al momento siguiente, un pilar de hielo salió del suelo y casi empala a Mew, pero Akatsuki la salvó antes de que eso ocurriera. Recriminó a Akami por jugar una baza tan sucia, pero el godo de bajo presupuesto explicó que simplemente estaba probando los reflejos de Akatsuki. Quería saber si Akatsuki era digno de convertirse en el próximo One Punch Man y le pidió que rompiera el pilar de hielo con sus puños. El temerario aceptó felizmente hacerlo, pero Mew le advirtió que se lastimaría porque el hielo estaba rebosante de magia, haciéndolo sólido como una roca. Akatsuki entonces le preguntó a Akami si aceptaría luchar contra él uno a uno si rompía el pilar, y Akami dijo que sí. Satisfecho con su respuesta, Akatsuki se acercó al pilar de hielo, y después de canalizar su energía en su puño, lo golpeó. Sorprendentemente, el pilar permaneció intacto, pero Akami dijo que Akatsuki había demostrado su valía, dijo que esperaba con ansia su duelo y declaró que ambos habían aprobado sus exámenes de ingreso. Después de que los hermanos se fueron, Akami tocó el pilar, y este se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Entonces se dio cuenta de que era porque Akatsuki quería luchar contra él cuando Mu no estuviera cerca para no quedar atrapada en el fuego cruzado. Por la noche, mientras Akatsuki y Mu cenaban, Akatsuki recordó el día en que derrotó al señor demonio, como la última petición del señor demonio había sido que Akatsuki se llevara a Mew con él porque no quería que le ocurriera ningún daño. Akatsuki aún no podía entender por qué el señor demonio había confiado en él, pero decidió simplemente dejarse llevar. A altas horas de esa noche, Mew salió de su habitación para ir a la de Akatsuki y contempló acabar con su vida porque recordó que su padre le había dicho que lo hiciera y no creía que Akatsuki fuera lo suficientemente digno de confianza. Sin embargo, después de recordar lo bien que la trataba, Mew decidió cancelar sus planes de ejecución. Antes de que pudiera irse, Akatsuki de repente le agarró la mano y la volteó sobre su cama, haciéndola preguntarse si él había percibido su intención asesina. Pero no fue así. Resultó que él seguía durmiendo y actuaba puramente bajo las instrucciones de su monstruo hormonal porque intentó besarla y le quitó la camisa. Para evitar que las cosas fueran a más, ella le suplicó que se detuviera, diciendo que era su hermana. Esto hizo que Akatsuki se detuviera un momento, pero inmediatamente reaccionó y le dijo que dejara de mentir porque su hermana estaba muerta.
Antes de que ella pudiera digerir esta información, él ya estaba masajeando sus melones, haciendo que sus compuertas casi se abrieran, así que ella lo golpeó en la cabeza con su despertador. Al día siguiente, Akatsuki, quien no recordaba nada de lo que había hecho la noche anterior, caminó a clase con una avergonzada Miu, mientras todos los estudiantes en el pasillo los miraban como si fueran celebridades. Después de que él tomó asiento al fondo de la clase, una chica que se presentó como Izumi se acercó a ellos y explicó que su inesperada fama se debía a que todos se habían enterado de cómo habían sobresalido en sus exámenes de ingreso. Según las reglas de la escuela, los nuevos ingresos solían ser colocados en la clase E, pero como eran muy favorecidos por los dioses de la trama, habían sido ascendidos a la clase B. Después de su explicación, ella aconsejó a Akatsuki que buscara otro asiento, pero antes de que pudiera decirle por qué, un chico pelirrojo entró y comenzó a gritarle a Akatsuki por sentarse en su silla. Su nombre era Kenya y según Izumi había sido recientemente degradado de la clase A a la clase B y estaba resentido por el hecho de compartir clase con aquellos a quienes consideraba débiles. Tan pronto como se acercó a ellos, Akatsuki le dio una lección que lo envió volando por el pasillo. Aún así, él siguió hablando sin parar, así que Akatsuki le agarró la cara y comenzó a apretarla. Le dijo a Kenya que los bocazas pomposos como él eran sus favoritos porque siempre se lo pasaba genial aplastando su ego. Mientras aumentaba la presión en su cara, Miu se acercó por detrás y le dijo que dejara de comportarse como un cavernícola, así que soltó a Kenya. Justo entonces, pronto notó que el comité disciplinario se acercaba a ellos, y cuando le dijo a Miu quiénes eran, Miu entró en pánico. Intentó convencer a Akatsuki de que les dijera a los miembros que Kenya había iniciado la pelea, pero él le dijo que no le importaba que se lo llevaran. Poco después, lo dejaron en la sala del consejo estudiantil, y cuando 3 de los miembros del consejo entraron más tarde, encontraron a Akatsuki felizmente sentado en la silla de Akami. Esto los sorprendió, y mientras comenzaban a regañarlo por sentarse allí, Akami entró. Al momento siguiente, Akatsuki saltó de la silla e intentó atacar al presidente del consejo estudiantil, pero sus amigos no se lo permitieron. Defendieron a Akami usando su magia, pero Akatsuki desvió sus ataques y aterrizó frente a Akami. Confundido, Akami preguntó por qué Akatsuki había intentado atacarlo, y el chico respondió que supuso que lo habían llevado allí para que pudieran tener su duelo. En respuesta, Akami reveló que no había sido consciente de que Akatsuki había sido llevado a la sala del consejo. Justo entonces, Haruka intervino, diciendo que ella fue quien pidió que lo trajeran allí. Dijo que era consciente de que él no había iniciado la pelea en clase, sin embargo, le advirtió que mantuviera su actitud bajo control porque cualquier movimiento en falso y estaría acabado. Después de que ella terminó de parlotear, Akatsuki salió de la sala del consejo, y Kusua, su presidenta de clase, vino a llevarlo a donde tendrían su primera clase. En su camino, una furiosa Haruka aterrizó de repente frente a ellos. Resultó que Akatsuki le había robado sus plot covers mientras estaban en la sala del consejo, y ella había venido a castigarlo por ello. Convocó sus armas y cargó contra él, esperando derribarlo usando el famoso movimiento de corte de anime. Pero para su sorpresa, él estaba ileso. Como si eso no fuera suficiente, descubrió que él le había quitado sus plot covers justo cuando los botones de su camisa se abrieron, exponiendo sus pechos. Inmediatamente se agarró el pecho avergonzada y salió corriendo después de jurar que haría que Akatsuki pagara por humillarla. Finalmente, llegaron a la arena para unirse al resto de la clase para su lección de educación física. Después de que terminó la clase, Akatsuki y Miyu ayudaron a Kusua a guardar el equipo, y descubrieron a Izumi besándose con una de sus compañeras de clase. Mientras Kusua regañaba a Izumi por usar el almacén como su lugar de encuentro, la avergonzada pareja de Izumi salió corriendo y cerró la puerta de golpe tras ella, encerrándolos a todos dentro. Akatsuki se ofreció a derribar la puerta, pero Kusua le había dicho que había una penalización por destruir propiedad escolar. Ella le aseguró que alguien vendría pronto a inspeccionar la habitación, y dijo que todo lo que tenían que hacer era esperar. Unos minutos más tarde, las chicas notaron que Kusua tenía que orinar, así que Miyu sugirió que usara unos sacos de arena como inodoro improvisado. Kusua les dijo que no podía hacer eso porque estaba demasiado apurada para siquiera ponerse de pie, así que Akatsuki ideó una solución. Les pidió a Izumi y Miyu que se pararan frente a él, y antes de que supieran lo que pasaba, golpeó los puntos de presión en sus estómagos. Al momento siguiente, las chicas cayeron y comenzaron a experimentar la misma presión que Kusua estaba sintiendo. Miyu preguntó qué les había hecho, y él explicó que había usado su técnica de manipulación de energía vinculada, que le permitía controlar su energía interna. Las chicas intentaron resistir la necesidad de orinar, pero al final siguieron los pasos de Elsa y lo dejaron ir, así que golpearon a Akatsuki. Cuando Haruka abrió la puerta más tarde, salieron corriendo para limpiarse, y mientras estaban en la ducha, acordaron unirse contra Akatsuki. Al día siguiente, durante el almuerzo, Kenya acosó a un chico llamado Tanaka y le quitó su lugar al frente de la fila de comida, así que Akatsuki le devolvió el favor. Mientras Kenya se alejaba molesto, Akatsuki llamó a Tanaka para que recuperara su lugar, y luego caminó hasta el final de la fila. Esto hizo que los presentes susurraran sobre la caída de Kenya, de perro grande a cobarde sin espinas, y el chico no estaba contento. Al mismo tiempo, Kusua fue convocada a la sala del consejo estudiantil para discutir el comportamiento indisciplinado de Akatsuki. Cuando regresó a clase más tarde, Izumi y Miyu se apresuraron a preguntar cómo había ido su reunión, y ella les dijo que no era asunto suyo.
Horas después, mientras Kusua se dirigía a casa, Akatsuki se acercó a ella y le preguntó qué quería saber sobre él. La pregunta la confundió, así que él explicó que sabía que el consejo estudiantil quería que ella les informara a todos sobre él, lo cual la sorprendió. Sin embargo, ella no lo demostró y reveló que la habían amenazado con enviarla de vuelta a su grado real si no entregaba los informes. Akatsuki le preguntó qué planeaba hacer, y ella admitió que no le importaba que la enviaran de vuelta porque siempre se había sentido fuera de lugar. Cuando intentó irse, Akatsuki la detuvo y prometió ayudarla con los informes, ya que era su culpa que ella se metiera en ese lío. Más tarde en la ciudad, Miu de repente arrastró a Izumi a un callejón, y la chica culta asumió que estaba tratando de tener un encuentro íntimo con ella. Miu le dijo que no fuera ilusa y le llamó la atención sobre Akatsuki y Kusua, quienes estaban parados frente a un café de manga. Después de que los dos entraron, el Sherlock y Watson de bajo presupuesto los siguieron porque querían saber qué tramaban. Dentro del café, Kusua intentó irse, pero Akatsuki usó su técnica de manipulación de energía para debilitar sus piernas y la llevó al puff en la esquina de su habitación privada. Después de cerrar la puerta, regresó a donde ella estaba y ella le preguntó qué planeaba hacer con ella. Él simplemente dijo que iba a hacerla adulta y luego se acercó a ella provocando su pánico. Al mismo tiempo, Miu, que estaba en la habitación de al lado con Izumi, intentó escuchar a través de las paredes lo que Akatsuki y Kusua hacían, pero Izumi no se lo permitió. La chica traviesa había decidido que era más divertido jugar con las bolas antiestrés de Miu que escuchar a Akatsuki y Kusua. Miu intentó que se detuviera, pero sus sonidos de placer y su falta de resistencia solo animaron a Izumi a continuar. De vuelta en la habitación de Akatsuki, Kusua le dijo que no creía que su método fuera la mejor manera de darle la bienvenida a la adultez, pero él la sorprendió abrazándola. Luego le dijo que si quería sentir que pertenecía a su clase, debía empezar a permitirse sentir más y expresar sus verdaderos pensamientos. Dijo que la había llevado a ese lugar para que pudiera llorar y gritar todas sus frustraciones sin tener que preocuparse de que su personalidad tsundere se viera comprometida. Esto hizo que Kusua se relajara, y ella le dijo que solo se desahogaría por un momento. Cuando llegó el momento de irse más tarde, descubrieron a Miu e Izumi, quienes inmediatamente comenzaron a regañar a Akatsuki por intentar aprovecharse de su amiga. Al día siguiente, Haruka caminaba de un lado a otro en la sala del consejo estudiantil, quejándose de lo tarde que iba Kusua con su informe. Minami y Ryohei intentaron calmarla, pero ella se negó a escuchar porque todavía estaba molesta por cómo él la desnudó sin tocarla. Justo entonces, Akami entró, y cuando ella intentó quejarse con él, la silenció con una mirada y le dijo que él se encargaría de todo lo relacionado con Akatsuki a partir de ese día. Mientras tanto, alguien se había infiltrado en la sala de control y había cambiado la configuración del programa de invocación. Más tarde, durante la clase de educación física, el instructor les dio a Miu y Akatsuki dispositivos de brazo que, al ser equipados, creaban un arma adecuada para ellos, basada en su habilidad y atributos. Miu fácilmente hizo funcionar el suyo y obtuvo un bastón, pero Akatsuki descubrió que no podía crear un arma y se preguntó si su dispositivo de brazo estaba defectuoso. A medida que la clase avanzaba, el instructor les pidió que se dividieran en dos grupos, los que querían entrenar uno a uno y los que querían trabajar en grupo. Akatsuki intentó unirse a las chicas, pero ellas todavía estaban enojadas con él por el incidente del orinal, así que se negaron a dejarlo unirse. Al no tener opción, intimidó a Kenya para que aceptara entrenar con él. Pero cuando Kenya se enteró de que Akatsuki no tenía magia y no podía producir armas con su dispositivo de brazo, se volvió arrogante. Una vez que el instructor les dio la señal para comenzar su combate, Kenya activó el círculo mágico que había creado en secreto alrededor de Akatsuki y lo prendió en llamas. Se rió a carcajadas mientras veía las llamas envolver a Akatsuki, pero todo eso se detuvo cuando se dio cuenta de que Akatsuki estaba ileso. Intentó atacarlo con sus armas, pero Akatsuki las desvió y cargó contra él para devolverle el favor. Kenya activó inmediatamente una barrera, pero fue inútil contra Akatsuki, y mientras la hoja se cernía cerca de su garganta, el cobarde chico se desmayó del shock mientras yacía en el suelo. Akatsuki tomó su dispositivo de brazo para probarlo, pero fue interrumpido por los gritos que venían de la arena contigua. Resultó que el monstruo contra el que se suponía que debían luchar se había vuelto loco y estaba convirtiendo a todos en piedra. Las chicas intentaron destruirlo con sus poderes combinados, pero pronto se dieron cuenta de que el monstruo estaba absorbiendo su magia y se hacía más fuerte. Cuando contraatacó, Izumi y Kusua actuaron como escudos y fueron golpeadas por sus plumas de petrificación. Al ver esto, Miu luchó para evitar que fueran aplastadas, pero el monstruo era más fuerte. Justo cuando parecía que ella perdería, Akatsuki llegó y golpeó a la criatura, enviándola al otro lado de la sala. Luego le dijo que le dejara el resto a él, pero ella advirtió que ni los ataques directos ni la magia funcionaban contra el monstruo. Akatsuki le aseguró que sabía lo que hacía y luego creó una gran espada usando los dispositivos de brazo que había arrebatado a sus compañeros de clase. Al ver esto, la criatura le disparó sus plumas de petrificación, pero Akatsuki las desvió usando su espada. Miu se ofreció a apoyarlo, pero él le dijo que no, y le mostró su brazo izquierdo, que lentamente se estaba convirtiendo en piedra. Le dijo que permaneciera donde estaba y cargó contra el monstruo, cortándolo continuamente con su espada hasta que encontró una abertura para apuñalarlo en la parte posterior de su cuello. Luego canalizó su energía en él usando la espada como conductor, y luego saltó mientras el monstruo estallaba en una nube de polvo. Tan pronto como esto sucedió, los estudiantes que habían sido convertidos en piedra volvieron a la normalidad y Miu corrió a abrazar a sus amigas. Cuando Akatsuki se unió a ellas, les dijo a las chicas que Miu fue quien evitó que pasaran a la historia y la elogió por un trabajo bien hecho.
Poco después, los miembros del consejo estudiantil se enteraron de que Kenya fue el responsable de lo sucedido en la arena. Haruka comentó lo estúpido que fue que dejara pistas para que las encontraran, y Ryohei habló de lo hábil que era Akatsuki por haber derrotado al monstruo solo. Sin embargo, cuando dijo que la habilidad de Akatsuki era suficiente para ascenderlo de clase, las chicas no estuvieron de acuerdo. Según Minami, Akatsuki solo había derrotado al monstruo porque era de bajo nivel. En ese momento, Tanaka entró en la sala del horno, pero antes de que pudiera llegar al horno para llevar a cabo su misión, Akatsuki apareció. Le dijo a Tanaka que sabía que había venido a deshacerse de la tarjeta de acceso, que él y Kenya habían usado para entrar en la sala de control y manipular al monstruo. Tanaka fingió ignorancia, pero Akatsuki le pidió que dejara de fingir, y reveló que siempre había sabido que Tanaka no era el debilucho que aparentaba ser. Él solo seguía tolerando el acoso de Tanaka porque estaba esperando el momento para vengarse y meter a Kenya en problemas. Resultó que después del incidente en el aula, Kenya fue obligado a limpiar la arena como castigo, así que él tenía la llave de acceso y había intimidado a Tanaka para que irrumpiera con él en la sala de control. Sin embargo, aunque fue Kenya quien manipuló los datos del monstruo, Tanaka regresó más tarde y lo configuró todo al nivel más alto, haciendo que se descontrolara. Al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta, Tanaka dejó de fingir y atacó a Akatsuki, así que el chico se armó. Sin embargo, Tanaka lo atacó de nuevo usando magia de viento y no le dio la oportunidad de defenderse ni de contraatacar. Solo se detuvo cuando notó que Akatsuki había perdido el conocimiento y se acercó a él, diciendo que era mucho ruido y pocas nueces. Al momento siguiente, Akatsuki de repente equipó su espada, sorprendiendo a Tanaka, quien había estado tan seguro de que lo dejaría inconsciente. Para que entendiera la situación, Akatsuki le reveló que se había dejado golpear a propósito para que Tanaka bajara la guardia. Además, utilizó su técnica de manipulación de energía vinculada para defenderse de los ataques, por lo que aún estaba ileso después de recibir una paliza tan tremenda. Al escuchar esto, Tanaka decidió ser mezquino y dirigió su siguiente ataque hacia el edificio. Akatsuki le recordó la barrera y le dijo que lo único que pasaría sería que los estudiantes se desmayarían por el dolor mental, pero Tanaka afirmó que no sería así en absoluto. Señaló que la barrera no podía proteger a las personas de los escombros que caían, así que si desataba su ataque, la mayoría de la gente cruzaría al otro lado en un instante. Curioso, Akatsuki le preguntó a Tanaka cuál era su objetivo final y el chico reveló que quería destruir Babel. Dijo que la escuela era solo una fachada para entrenar a niños con superpoderes que serían enviados a la batalla si surgía la necesidad. Sabía que llevar a cabo este plan de esa manera resultaría en muchas bajas, pero no le importaba porque, en lo que a él respectaba, siempre había un precio que pagar por la revolución. Justo cuando estaba a punto de activar el hechizo, Pikami apareció y lo congeló en hielo, sorprendiendo a Akatsuki. Admitió que no había querido interferir, pero tuvo que hacerlo porque la situación se había descontrolado por completo. Akatsuki guardó su arma y se marchó, diciendo que iba a ver cómo estaban Miu y los demás. Hablando de Mu, ella estaba en la arena ayudando a tratar a los que resultaron gravemente heridos durante esa locura de monstruos. Cuando Akatsuki regresó trayendo más botiquines de primeros auxilios, ella comenzó a regañarlo por no haberse revisado el brazo, pero antes de que pudiera terminar, de repente se sintió mareada y se desmayó. Unas horas más tarde, despertó en la enfermería y Akatsuki fue a verla con algunas bebidas enlatadas. Le preguntó cómo se sentía y Miu dijo que estaba bien, pero cuando le apretó el hombro y ella hizo una mueca, la llamó mentirosa. Luego usó su técnica de energía vinculada para acelerar su proceso de curación, y después de una ligera sesión de bromas, Mi se dio cuenta de que sus ojos estaban llorosos y trató de contener las lágrimas. Akatsuki se giró hacia la ventana y la animó a llorar, diciendo que sabía que no se había permitido lamentarse adecuadamente desde la muerte de su padre. Inicialmente, Myung no quería que él la viera derrumbarse, pero al final rompió a llorar, así que él la dejó aferrarse a él sin decir una sola palabra. Días después, mientras Myung se duchaba, se dijo a sí misma que les había pedido a las chicas que fueran de compras con ella en su día libre. Justo entonces, escuchó a Akatsuki preguntando para qué iba de compras y levantó la vista para encontrarlo de pie en la pared con la espalda hacia el techo. Así que gritó. Más tarde, durante el desayuno, Akatsuki se quedó con una caja de Lunchables como castigo por lo que había hecho en la ducha. Mientras comían en silencio, Akatsuki de repente se levantó de su silla con enojo al escuchar al presentador de noticias decir algo sobre una organización llamada Cocoon. Miu sintió curiosidad por saber por qué reaccionó de esa manera, así que durante el almuerzo en la escuela les pidió a Izumi y Kusua que le hablaran sobre la organización. Le dijeron que el significado era niños que cruzan otras naciones, y que todos sus miembros eran los individuos más fuertes que habían regresado de otros mundos. Además, la organización ayudaba a dirigir el mundo y era responsable de cada instituto Babel en el planeta para evitar que los niños usaran mal sus poderes. En otro lugar, los miembros de Cocoon se reunieron para discutir sobre Akatsuki, y Akami les dijo que había tenido un pequeño atisbo de sus poderes. Dijo que seguiría monitoreándolo para ver si era digno de unirse a sus filas. Mientras tanto, Akatsuki estaba en la azotea pensando en el tipo que había visto allí porque lo reconoció. Sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por un estudiante que subió a la azotea para tomar un poco de aire. El chico, cuyo nombre era Motoharu, lo miró y reconoció quién era, así que se acercó a él con el pretexto de saludarlo e intentó golpearlo. Pero Akatsuki tenía reflejos rápidos y fácilmente atrapó su puño.
Al momento siguiente, los dos comenzaron a pelear, pero Akatsuki era más fuerte, y después de derribar a Motoharu, el chico pidió una tregua, así que Akatsuki retrocedió y lo ayudó a ponerse de pie, e inmediatamente sus manos se tocaron. Motoharu sintió que Akatsuki estaba usando manipulación de energía vinculada, y se preguntó en voz alta si Akatsuki era la persona que había estado buscando. Akatsuki se echó hacia atrás, le preguntó de qué estaba hablando, pero Motoharu ignoró la pregunta y lo invitó a pasar tiempo con él después de la escuela el siguiente lunes porque quería presentarle a alguien. Esto le sonó un poco demasiado sospechoso a Akatsuki, así que le dijo que no tenía permitido reunirse con extraños. Entendiendo lo que quería decir, Motoharu se presentó a Akatsuki y le dijo que era un estudiante de clase, así que Akatsuki aceptó su invitación. Esa tarde, Akatsuki y Miu fueron a una tienda de conveniencia para comprar algunas provisiones, y de camino de regreso, él le dijo a Miu que irían de compras al día siguiente, ya que la había escuchado hablar sobre pedirles a las chicas que la acompañaran. Al día siguiente, Akatsuki llevó a Miu al centro comercial como había prometido, y ella quedó impresionada por lo grande que era el lugar. Izumi y Kazuha, que los habían acompañado, le dijeron que ese centro comercial era pequeño en comparación con otros y regañaron a Akatsuki por no haberla llevado de compras antes, así que él se disculpó. Luego pasearon por el centro comercial antes de ir a la tienda de lencería, y las chicas hablaron de pedirle a una de las dependientas que viniera a medir la talla de busto de Miu porque ella no la sabía. Justo entonces notaron que Akatsuki todavía estaba con ellas y le preguntaron cuánto tiempo pensaba quedarse. Akatsuki dirigió su atención a Miu para preguntarle si quería que se quedara, y ella tímidamente respondió que sí. Esto hizo que el idiota dijera que había tomado una buena decisión porque él sabía todo sobre lencería gracias a todo el tiempo que pasó trabajando como guardaespaldas en un burdel. De vuelta en el otro mundo, afortunadamente, las chicas ignoraron su estúpido comentario, y Miu fue a un probador para que una empleada la midiera. Después de tomarle las medidas, la mujer le trajo algunos conjuntos de lencería para que se probara y le insinuó que a Akatsuki le gustarían, porque asumió que él era su novio. Después de que la mujer se fue para atender a otros clientes, Miu se quedó pensativa frente al espejo y se preguntó si a Akatsuki realmente le gustaría. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que se estaba comportando como si estuviera enamorada del idiota culto, se detuvo y trató de quitarse el conjunto. Desafortunadamente, luchó con él y accidentalmente lo rasgó en el proceso, lo que la preocupó. Al momento siguiente, escuchó la voz de Akatsuki diciendo que estaba en problemas y levantó la vista para encontrarlo actuando como Spider-Man de nuevo, así que gritó. Después de recomponerse, se aseguró de que no hubiera nadie en el pasillo antes de volver a regañar a Akatsuki por espiarla descaradamente. Pero él dijo que solo la había estado cuidando. Luego le puso el sujetador rasgado en la mano y le dijo que tenía que informar a la dependiente al respecto y pagarlo. Pero Miu dudaba, ya que costaba mucho. Justo entonces, la dependiente regresó, lo que hizo que Miu entrara en pánico porque no quería que la mujer encontrara a Akatsuki en la habitación con ella. Le dijo a Akatsuki que se escondiera y luego abrió la puerta para hablar con la mujer, asegurándole que estaba bien. Después de cerrar la puerta de nuevo, Akatsuki bajó del techo y le dijo que tenía que disculparse por rasgar el sujetador, y mientras hablaban, la dependiente entró. Inmediatamente comenzó a regañar a Akatsuki por estar allí, atrayendo la atención de Izumi y Kazuha, quienes estaban en el pasillo. También atrajo la atención de Haruka, quien estaba en el probador de enfrente, probándose un conjunto de lencería. La chica le preguntó qué hacía él allí, pero él respondió preguntándole qué hacía ella allí, vestida como su sueño húmedo, y fue entonces cuando ella se avergonzó. Después de que ella regresó a su probador, Akatsuki llamó la atención de la dependienta y le dijo que el sujetador que había traído para Miu era demasiado pequeño. La mujer argumentó que había tomado las medidas correctamente, pero Akatsuki, siendo un inspector de melones certificado, le aseguró que había cometido un error y le pidió que les trajera uno más grande. Después de que la mujer se fue a buscar el artículo, Akatsuki hizo que Miu le diera la espalda y presionó un punto de presión en su cuello antes de hacer crujir el resto de su cuerpo como un quiropráctico profesional. Cuando la dependiente regresó con el sujetador, él ayudó a Miu a ponérselo y, para sorpresa de todos, le quedó perfecto. Luego le habló a la dependienta sobre el sujetador rasgado y la mujer dijo que no tenían que pagar por el daño porque ella tuvo la culpa de traerle la talla equivocada. Aún así, Akatsuki se negó a aceptar su generosidad y admitió que había manipulado el cuerpo de Miu mientras ella estaba ausente. Explicó que lo hizo porque Miu había estado muy tensa, lo que provocó que su cuerpo se contrajera, haciendo que pareciera que el sujetador anterior era su talla real. Después de su explicación, le dijo a la mujer que pagaría por el sujetador dañado, ya que en realidad no era culpa suya, y le pidió que siempre asistiera a Miu cada vez que viniera a la tienda. Esto molestó a Miu y ella lo reprendió por mentir, diciendo que había rasgado el sujetador al intentar quitárselo y que debía disculparse por ello. Cuando empezó a llorar, Akatsuki la consoló y las chicas dijeron que para alguien tan culto, él era una persona amable. Justo entonces, Miu notó que su lencería se había vuelto translúcida, así que la dependiente explicó que estaba hecha de un material que reaccionaba al aumento de la temperatura corporal de quien la usaba. Avergonzada, Miu se dio la vuelta justo cuando Haruka entró completamente vestida para quejarse de la presencia de Akatsuki allí. En ese momento, Izumi y Kazuha decidieron irse, pero el astuto zorro les mostró su lencería, que les había quitado sin que ellas lo supieran. Las chicas se quejaron, Haruka les dijo que era porque habían bajado la guardia, así que Akatsuki la tomó para demostrar que ella también había bajado la guardia. Luego despidió a la dependienta y se acercó a ellas diciendo que tenía que hacerles lo que le hizo a Miu para que su hermana no siguiera sintiéndose avergonzada.
Más tarde, el grupo almorzó sin Haruka, y mientras comían, Izumi le preguntó a Akatsuki qué pensaba hacer para el próximo partido clasificatorio. Como él no había prestado atención cuando se anunció en clase, Miu explicó que el partido era parte de sus exámenes finales. Dijo que todos los estudiantes debían participar porque su rendimiento determinaría en qué clase serían colocados para el próximo año escolar. Izumi y Kusua añadieron que se les permitía formar equipos de 4 para los partidos, y Miyu dijo que querían que él se uniera a su equipo. Akatsuki se sorprendió de que quisieran incluirlo, pero Miu dejó claro que era porque sabían que era un solitario y le costaría encontrar un equipo a tiempo para los partidos. Él sabía que ella estaba exagerando, pero decidió seguirle el juego y dijo que le encantaría unirse a su equipo, lo que la hizo feliz. La semana siguiente, la ciudad fue puesta en alerta máxima debido a la próxima cumbre de Cocoon. Sin embargo, a pesar de todas las medidas de seguridad implementadas, algunos terroristas lograron entrar al lugar y tuvieron que ser neutralizados por las autoridades. Mientras tanto, los estudiantes de Babel estaban haciendo un examen, y mientras todos luchaban por completarlo, Akatsuki estaba ocupado durmiendo. Cuando el profesor se dio cuenta, se acercó para despertarlo y se sorprendió al ver que había terminado el examen y había acertado todas las respuestas, así que lo dejó en paz. Más tarde, después de que terminó la clase, Akatsuki se quedó afuera bajo la lluvia con las chicas mientras discutían cómo les había ido en el examen. Izumi y Kisua estaban seguras de que les había ido bien, pero Mio parecía desanimada, ya que era obvio que le había ido mal. Para animarla y distraerla del hecho de que no era ninguna Einstein, Izumi le preguntó si quería ir a algún lugar. Antes de que pudiera responder, Motoharu los llamó desde la cima de un árbol cercano donde estaba parado por alguna razón. Con la memoria de un pez dorado, Akatsuki preguntó quién era, así que Motoharu le recordó que se habían conocido la semana anterior y habían acordado pasar el rato. No queriendo interferir en su discusión, las chicas decidieron ir a hacer sus propias cosas. Para cuando la lluvia cesó, Motoharu y Akatsuki habían llegado al taller automotriz de la escuela, y Akatsuki quedó impresionado al saber que tenían una instalación como esa. Motoharu luego le mostró la pista de carreras adyacente que parecía construida para carreras de Fórmula 1 y le explicó que era donde realizaban experimentos. Justo entonces, Motoharu vio al ingeniero a cargo del lugar y corrió para hablar con él. Cuando Akatsuki se unió a ellos, Motoharu lo presentó al ingeniero, pero el hombre lo ignoró como si fuera un anuncio imposible de saltar y se marchó. Aún así, los chicos lo siguieron al taller, así que él les preguntó qué querían. Motoharu respondió que había traído a Akatsuki para probar algo, pero Aki dijo que debían irse porque Akatsuki solo se lastimaría. Esto hizo que Motoharu se quejara, y mientras lo hacía, Akatsuki notó algo cubierto en una esquina de la habitación y se acercó a ello. El ingeniero le dijo que lo dejara en paz, pero el chico lo ignoró y tocó la cubierta. Al momento siguiente fue lanzado volando fuera del taller por una corriente eléctrica de alto voltaje, así que preguntó qué demonios había tocado. Resultó ser una motocicleta, que el ingeniero dijo que funcionaba con energía espiritual y se rumoreaba que rompía la barrera del sonido a máxima velocidad. Motoharu añadió que la moto elegía a quién la montaba, y todos los que rechazaba siempre salían volando de la misma manera que le había hecho a Akatsuki hace unos segundos. El ingeniero les dijo que solo había sido una advertencia y que la próxima vez que Akatsuki la tocara, sería enviado al más allá de un golpe. Aún así, Motoharu animó a Akatsuki a montarla, diciendo que estaba seguro de que él era el indicado para la moto. Sorprendentemente, Akatsuki estaba de acuerdo con el ingeniero y no creía que fuera prudente tirar su vida por un capricho. Sin embargo, cambió de opinión cuando escuchó que la única persona que había montado la moto era su padre. Estaba decidido a demostrar que era mejor que su viejo y declaró que domaría la moto sin importar qué. Mientras la estaba probando, los ruidos fuertes y las ondas de choque llamaron la atención de Haruka, así que ella vino a investigar la fuente. Tan pronto como vio que Akatsuki estaba detrás de ello, bajó a la pista y le ordenó que la acompañara a la oficina de servicio estudiantil por incumplimiento de las regulaciones. Según ella, antes de que a alguien se le permitiera usar la pista para tal experimento, tenían que solicitar la aprobación del consejo estudiantil, y él no lo había hecho. El ingeniero le pidió que lo dejara pasar y se ofreció a poner a punto la moto para Akatsuki, pero Haruka se negó, diciendo que la moto sería confiscada como prueba material. Luego cometió el error de tocarla y todas sus ropas salieron volando por las ondas eléctricas. Rápidamente se agachó para ocultar sus partes íntimas y culpó a Akatsuki por su desgracia, pero él le aseguró que era inocente. Cuando él comenzó a burlarse de ella por tocar la moto de nuevo, ella recibió una llamada y le dijo que se encargaría de él más tarde. Para su sorpresa, él le puso su chaqueta sobre el hombro, así que ella le agradeció su consideración y prometió devolverla antes de salir volando. Dio la casualidad de que un grupo que afirmaba ser miembro de una organización terrorista conocida como Crepúsculo Carmesí había tomado el piso 47 del lugar de la cumbre, así que el consejo estudiantil de Babel fue contactado para manejar la situación. Mientras Haruka se dirigía hacia allí, Minami y Ryohei la informaron por teléfono y le dijeron que no creían que los terroristas fueran quienes decían ser porque ninguno de ellos mostraba signos de poseer habilidades mágicas. Cuando llegó a su lugar de reunión, preguntó qué exigían los terroristas y le dijeron que querían que la cumbre se suspendiera indefinidamente y que liberaran a sus 4 compañeros que fueron capturados esa mañana. Después de escuchar esto, la vicepresidenta decidió no negociar con ellos y le dijo a su equipo que iban a rescatar a los rehenes.
Justo entonces, Ryohei preguntó por qué iba vestida solo con una chaqueta, pero Haruka, sintiéndose avergonzada, le dijo que se concentrara en la misión. Luego se infiltraron en el tejado del hotel y, después de noquear a los guardias allí apostados, se movieron dentro del edificio. Ryohei se deshizo rápidamente del guardia en el pasillo, permitiéndoles avanzar al lugar donde estaban retenidos los rehenes. Una vez allí, Minami usó magia de tierra para crear un muro de piedra alrededor de los rehenes para que sus amigos pudieran eliminar a los guardias sin tener que preocuparse por traumatizar a nadie. Desafortunadamente, uno de los terroristas que había estado fingiendo ser un rehén agarró a una niña pequeña y la usó como su moneda de cambio para escapar. Mientras el helicóptero que había solicitado comenzaba su descenso, el consejo tramó cómo salvar a la niña y arrestar al tipo. Sin embargo, cuando la niña comenzó a llorar, Akatsuki apareció de repente como el Caballero Oscuro y golpeó a su captor en la cara. La conmoción momentánea permitió a los miembros del consejo dominar a los terroristas restantes. Y una vez que todos fueron aprehendidos, Haruka comenzó a regañar a Akatsuki por actuar sin pensar. Él se marchó. Justo entonces, la madre de la niña llegó y comenzó a agradecer a Haruka por salvar a su hija, aunque Haruka le dijo que ella no había hecho nada. Mientras tanto, mientras los otros rehenes bajaban, uno de los terroristas que aún se escondía entre ellos intentó volar el edificio por los aires. Sin embargo, no esperaba que Motoharu apareciera y lo golpeara antes de que pudiera lograr su objetivo. Al día siguiente, en Eleazar, el mundo del que Akatsuki había regresado, se celebró una reunión entre los gobernantes de los tres reinos para discutir una posible alianza. Durante su discusión, el emperador Barum del Imperio de Istia informó a Listi, quien ahora era reina, y a Volk, el emperador de Alacalasta, que había descubierto el paradero de Mu. Propuso que enviaran a alguien para recuperarla, pero Listi estaba en contra de la idea, ya que creía que eso provocaría al clan oscuro. Barum argumentó que mientras Mu viviera, el clan oscuro seguiría teniendo la esperanza de conseguir un nuevo señor demonio, y él no quería eso. Listi intentó convencerlo de que dejara las cosas como estaban, pero Volk se puso del lado de Barum y dijo que no podían arriesgarse a que el clan oscuro se recuperara. Le preguntó a Barum dónde podían encontrar a Mew, y él reveló que ella había dejado su mundo y ahora estaba en la Tierra. En el momento de esta reunión, los miembros del consejo estudiantil, excepto Hakami, estaban relajándose en la playa. Bueno, Minami y Ryohei estaban relajándose mientras Haruka se quejaba porque no le parecía lógico que les dieran tiempo libre cuando tenían el resto de sus exámenes de los que preocuparse, así como los próximos partidos de clasificación. Ryohei le recordó que era una recompensa de la familia de la niña que Akatsuki salvó y dijo que eran conscientes de que ella estaba de mal humor porque Akatsuki se había unido a ellos para el viaje. Como era de esperar, Akatsuki había traído a las chicas con él y cuando sugirió que jugaran en el agua, Mew vio a los miembros del consejo y se acercó a ellos. Invitó a Haruka a venir a jugar con ellas, pero la vicepresidenta intentó rechazarla porque no quería estar a menos de 2 metros de Akatsuki. Ryohei y Minami le dijeron que dejara de actuar como si no deseara en secreto a Akatsuki y que superara su rencor unilateral, molesta y decidida a demostrarles que estaban equivocados. Haruka accedió a ir con Mew y la siguió para jugar voleibol con Akatsuki y los demás. Después de eso, se encontraron con Motoharu, quien los convenció de unirse a una competencia de robo de trajes de baño, organizada por las personas con las que trabajaba a tiempo parcial. Mientras estaban con los demás concursantes, el anfitrión explicó que harían un sorteo para elegir a un guía que debía evitar que le quitaran el traje de baño durante 1 hora entera, y si lo lograba, sería coronado como el gran ganador. Una vez que terminó de hablar, se realizó el sorteo, y Akatsuki resultó ser el afortunado, así que el anfitrión le informó que tenía una ventaja de 10 segundos para encontrar un lugar donde esconderse en la playa. Viendo que lo miraban como un jugoso trozo de carne, Akatsuki salió corriendo para hallar el escondite perfecto y así evitar a sus compañeros concursantes. Le recordó la vez que el escuadrón de élite de sirvientas de Al-Azard lo persiguió por el bosque, así que empezó a divertirse intentando evitar ser atrapado por los otros concursantes. Tampoco perdió la oportunidad de robarle sus trajes de baño, haciendo imposible que lo persiguieran, ya que todos intentaban cubrirse con vergüenza. Mientras tanto, en el otro mundo, Listi y Volk estaban convencidos de que Barum estaba alucinando, pues se negaban a creerle cuando dijo que Mew estaba en la Tierra. Listi le recordó que solo los invocados de la Tierra podían cruzar las puertas de otro mundo, pero Barum insistió en que Mew las había atravesado. Luego reveló que fue Akatsuki quien la llevó a través de la puerta, lo que dejó a Listi en shock. De vuelta en la playa, las chicas de Babel decidieron unir fuerzas y elaboraron un plan para cazar a Akatsuki, porque se dieron cuenta de que eran las únicas que no habían caído víctimas de sus ataques. Cuando finalmente fue por ellas, Kazuya e Izumi usaron su magia para atraparlo en la arena, pero bajaron la guardia permitiéndole escapar y atacarlas. Primero le quitó el traje de baño a Izumi antes de ir tras Kazuha, quien intentó, sin éxito, convencerlo de que no le quitara el suyo. Justo cuando estaba a punto de quitárselo, Motoharu apareció y le dijo que no lo hiciera, porque estaban transmitiendo el juego en vivo y no querían que el canal fuera cancelado por promover un comportamiento indecente. Entendiendo lo que quería decir, Akatsuki decidió ir tras Haruka, quien de inmediato salió corriendo hacia el vestuario femenino, pues estaba segura de que allí estaría a salvo.
Desafortunadamente, había olvidado que Akatsuki era la desvergüenza personificada y se sorprendió cuando él entró como si fuera el dueño del lugar. Intentó ser más lista que él, pero resbaló con una barra de jabón y cayó en sus brazos, así que le quitó la parte de arriba del traje de baño y saltó por la ventana para continuar su traviesa misión. Miu fue su última víctima y se metió en el agua, creyendo que él no pensaría en buscarla allí, pero Akatsuki apareció de repente. Él explicó que había sentido su energía, y cuando hizo un gesto hacia su parte de arriba, la chica entró en pánico y casi se ahoga. Akatsuki la subió rápidamente a la superficie, pero como era un descarado, le agarró ambos melones y dijo que quería ayudar a cubrirlos, ya que eso era lo que ella había estado intentando hacer. Cuando ella empezó a protestar, el anfitrión anunció que habían sido descalificados por haberse metido al agua, lo cual iba en contra de las reglas. Miu se disculpó por haberlo descalificado, pero Akatsuki le restó importancia y señaló que su traje de baño estaba hecho del mismo material que el Induri que compraron el otro día. Al darse cuenta de que su traje de baño se estaba volviendo translúcido, Miu se avergonzó, pero Akatsuki la ayudó llevándola en sus brazos para evitar que alguien viera lo que su mamá le había dado. Días después, en el otro mundo, Listy, Volk y su séquito estaban frente a la puerta, y cuando llegó Baram, le preguntaron cómo pensaba enviar al grupo de persecución tras Miu, ya que aún no creían lo que él decía sobre Akatsuki llevando a Miu a través de la puerta. Barum les presentó a un caballero llamado Phil y explicó que él también era de la Tierra, así que no tendría ningún problema en cruzar la puerta para ir y confirmar si Miu estaba realmente allí. Listy pensó que estaba siendo absurdo y le recordó que una vez que una persona cruzaba la puerta no había forma de regresar, pero Barum le dijo que no sería un problema. Luego le dijo a Phil que se deshiciera de Akatsuki si intentaba impedirle traer de vuelta a Miu. Y cuando Listy se quejó, diciendo que no podían hacerle eso a su héroe, Barum le dijo que Akatsuki no era ningún héroe. Le recordó que el verdadero héroe, León, había muerto protegiendo a Akatsuki del señor demonio, obligando a Listy a abandonar la capital después. Aún así, Listy argumentó que si Akatsuki no hubiera aceptado el título de héroe renegado por la culpa que sentía al dejar morir al verdadero héroe, ninguno de ellos estaría vivo discutiendo su destino. Ella exigió que Barum retirara sus declaraciones calumniosas, pero el emperador se negó y dijo que solo lo haría una vez que se demostrara que Miu no estaba en la Tierra. Justo cuando Phil estaba a punto de cruzar las puertas, Sex, uno de los subordinados de Listy, sacó su espada y lo desafió a una pelea para probar sus habilidades. Listy estaba en contra de la idea, pero Phil estaba dispuesto a probar que no era otro clon de Ken, y en un abrir y cerrar de ojos, eliminó a todos los soldados restantes. Sex se quedó boquiabierto como un pez, al igual que Listy y Miranda, pero antes de que los dos caballeros pudieran enfrentarse, Baram les ordenó detenerse. Phil tomó esto como su señal para comenzar su misión, así que se dio la vuelta y cruzó la puerta. Mientras tanto, en Babel, los estudiantes estaban al aire libre esperando que comenzaran sus partidos de clasificación. Motoharu se acercó a Akatsuki para saludarlo, y mientras conversaban, Miu los llamó. Cuando fueron a unirse a ella y a las chicas, ella empezó a quejarse de que Akatsuki llegaba tarde, así que Odi preguntó si alguien le había orinado en el cereal. Kusula le dijo que estaba nerviosa porque la gente la había estado mirando fijamente desde que llegaron. Akatsuki preguntó por qué simplemente no se acercaban a ella y le hablaban, así que Izume explicó que nadie se atrevería a hacer eso cuando él estaba cerca. Como para probar su punto, un grupo de chicos que estaban detrás de ellos huyeron cuando Akatsuki se giró para mirarlos. Motoharu luego dijo que las únicas personas que se atreverían a meterse con él eran los de su clase y los miembros del consejo estudiantil. Al escuchar esto, Akatsuki preguntó si los miembros del consejo se unirían al partido, ya que estaba ansioso por finalmente luchar contra Takami. Motoharu respondió que sí, pero dijo que se unirían al partido el segundo día. Todavía estaban hablando de los miembros del consejo estudiantil cuando los propios miembros se acercaron a ellos. Akatsuki le dijo felizmente a Akami que esperaba con ansias luchar contra él, pero Akami dijo que no participaría en los partidos porque todavía estaba asistiendo a la cumbre. Esto no disuadió a Akatsuki, así que Akami prometió hacer todo lo posible para estar presente hacia el final de los partidos, y Akatsuki se mostró complacido. Sin embargo, Haruka le dijo que no lo estuviera, porque ella y los otros miembros del consejo le darían una buena paliza una vez que se unieran a los partidos al día siguiente. Akami se despidió del grupo y se fue con los suyos, pero Haruka se quedó para hablar con Mio. Después de su breve conversación, Mio regresó con sus amigos, y cuando le preguntaron qué había hablado con Haruka, ella les dijo que no era nada serio. Pronto llegó el momento de una sesión informativa, así que apareció una pantalla en la arena mientras un instructor se dirigía a los estudiantes, explicándoles cómo se desarrollarían los partidos. Durante su explicación mencionó que los límites en los dispositivos de armas se reducirían, pero Izumi y Kusua dijeron que eso no significaba necesariamente que sus armas aumentarían de poder. También dijeron que la pulsera tenía una función que les permitía cambiar de atuendo, así que todos la activaron y se cambiaron de ropa. La ropa de todos cambió a atuendos de aventurero irregulares, pero el atuendo de Miu la hacía parecer como si trabajara de noche en el distrito de la luz roja. Ella inmediatamente intentó cubrirse porque estaba avergonzada, así que Akatsuki intentó interpretar el papel del hermano mayor, pero solo terminó haciéndola sentir peor. Finalmente, el partido comenzó y el equipo de Akatsuki se hizo un nombre al derrotar a 14 equipos en menos de una hora. Sus victorias impecables captaron la atención de los del centro de control, y uno de los instructores dijo que con la habilidad de Akatsuki podría enfrentarse fácilmente a los miembros del consejo estudiantil. Buruka inmediatamente expresó su desacuerdo, diciendo que Akatsuki estaba sobrevalorado.
Ryohei y Minami no estuvieron de acuerdo con su afirmación, creían que Akatsuki era digno de los elogios que había recibido, pero Harugu estaba demasiado cegada por su odio hacia él y se negaba a aceptarlo. Se sintió insultada de que un perdedor degenerado como Akatsuki fuera colocado en la misma categoría que ella, así que decidió unirse al partido antes de lo previsto para demostrar que no era más que una broma. Esa tarde, después de un día agitado demostrando que eran los mejores, Akatsuki y las chicas se sentaron alrededor de una fogata y él sugirió que Izumi y Kusua crearan una fuente termal usando su magia. Comenzó a proponerles la idea y no los habría convencido con éxito de hacerlo si Miu no hubiera tenido una imaginación muy realista de lo que podría salir mal y hubiera descartado la idea. Al momento siguiente, la barrera de viento que ella había establecido fue violada y los miembros del consejo se acercaron a ellos. Después de intercambiar algunas palabras con Akatsuki, Haruka lo desafió a un duelo y él aceptó, pero las chicas se pronunciaron en contra. Miu luego preguntó por qué lo estaban atacando constantemente, pero Haruka no pudo encontrar las palabras adecuadas para explicarlo. Fue Ryohei quien intentó responder, pero cuando mencionó el incidente de la playa, Haruka le dijo que se callara. Inmediatamente, Miu ató cabos, así que arremetió contra Akatsuki, llamándolo un cerdo asqueroso y diciendo que esperaba que Haruka lo humillara por completo. Después de esto, Akatsuki fue con los miembros del consejo a otra parte del bosque, y Ryohei creó una barrera especial, usando magia espacial para bloquear los sonidos y asegurar que tuvieran una pelea ininterrumpida. Intrigado, Akatsuki preguntó si la pelea afectaría el lugar de su equipo en el partido de clasificación, y Ryohei reveló que ya se habían probado a sí mismos y que todos serían promovidos a la clase A, lo que alegró a Akatsuki. Les dijo que trataría la pelea con ellos como un ejercicio de calentamiento para su lucha con Aikami, y eso molestó a Haruka, así que decidió luchar contra él sola. Instruyó a Ryohei y Minami que no interfirieran en la pelea y equipó sus armas antes de cargar contra él. Esto resultó en que ella fuera derribada al bosque con una explosión de energía. Afortunadamente estaba ilesa, pero Akatsuki ya estaba allí con su espada en su cuello. Justo cuando le dijo que se rindiera, Minami y Ryohei acudieron en su ayuda. Pero la chica ingrata se quejó y los regañó por ignorar sus órdenes de no interferir. Le dijeron que era la única forma de mantener su dignidad intacta, porque sería una vergüenza si Akatsuki la derrotaba. Haruka argumentó que sería una vergüenza aún mayor si se supiera que los tres tuvieron que unirse para derrotar al mocoso arrogante. Justo en ese momento, la prisión de fuego de Akatsuki se disipó, y cuando vieron que estaba ileso, Ryohei preguntó si era un maestro del fuego disfrazado. Akatsuki explicó que había levantado una barrera antimágica para protegerse, ya que esperaba que intentaran apagarlo con magia. Al darse cuenta de que su magia no funcionaría, equiparon sus armas y las infundieron con magia para aumentar su efectividad. Antes de que pudieran atacar, de repente perdieron energía y descubrieron que no podían moverse gracias a la técnica de manipulación de energía de Akatsuki. Luego intentó derribarlos al mismo tiempo, pero Motoharu interfirió con el ataque. Akatsuki cuestionó sus motivos, así que el chico señaló que el rasguño en la cara de Akatsuki estaba sangrando, lo que significaba que la barrera protectora, que convertía las heridas en dolor mental, había caído. A pesar de esto, los de la sala de control no habían hecho ningún anuncio, lo que le hizo sospechar que algo andaba mal. De repente, hubo una fuerte explosión, y se vio humo elevándose desde la dirección del campamento de Akatsuki, así que Akatsuki comenzó a correr hacia el lugar, y los miembros del consejo lo siguieron. Cuando llegaron, encontraron solo a Izumi y Kusua, quienes estaban gravemente heridas e inconscientes. Kusua logró recuperar la conciencia y se disculpó con Akatsuki, diciendo que no eran lo suficientemente fuertes para luchar contra Phil. Por eso, Miu actuó como cebo y lo alejó de ellas para protegerlas. También le dijo que Phil era del mismo mundo del que él venía, ya que Miu había reconocido el escudo en su armadura. Akatsuki luego usó su técnica de vivificación para acelerar el proceso de curación de Izumi y Kusuka antes de pedirle a Haruka que las llevara a la clínica. También le dijo que revisara el sistema para localizar la última ubicación de los otros estudiantes antes de que el sistema se desconectara. Frente a Minami, le preguntó sobre su habilidad para crear golems, y cuando ella confirmó que podía crear y controlar al menos 300, le pidió que los hiciera y les ordenara ayudar a los estudiantes. En cuanto a Ryohei, le pidió que ayudara en la operación de búsqueda y rescate y que encendiera una bengala cada vez que descubriera a una persona herida para que Haruka pudiera llevarla a la enfermería. Esto les hizo darse cuenta de que Akatsuki tenía la intención de ir tras Phil solo, así que intentaron disuadirlo. Akatsuki les dijo que no malgastaran su aliento y que no podrían detenerlo ni siquiera si lo intentaban, recordándoles lo que había hecho antes. Mientras se alejaba, Haruka lo llamó, prometiendo ir a ayudarlo una vez que todos los estudiantes fueran evacuados de forma segura. Mientras tanto, Miu seguía intentando escapar de Phil, quien caminaba lentamente detrás de ella como si estuvieran en una película de terror con fallos. Justo en ese momento, Kenya apareció ante Phil, bloqueando su camino y negándose a moverse a pesar de que Phil se lo pidió. Dijo que no permitiría que Phil pasara, así que Phil le dijo que si luchaban, saldría gravemente herido, ya que la barrera había caído gracias a él. Luego mostró elaboradamente sus poderes, intentando infundirle el miedo de Dios a Kenya, pero sorprendentemente el chico, normalmente cobarde, se mantuvo firme. Al ver esto, Phil decidió enfrentarlo, pero cuando se acercó a él y lo golpeó, se dio cuenta de que había sido engañado por un espejismo. Al momento siguiente, fue golpeado por una explosión provocada por Kenya, y cuando el humo comenzó a disiparse, Phil notó que estaba rodeado de clones.
Imperturbable y ligeramente impresionado por la habilidad de Kenya para usar el jutsu de clones de sombra, Phil disipó el humo restante y preguntó si estaba intentando proteger a Mew porque se había enamorado de ella. Kenya respondió que lo hacía por razones personales y comenzó un monólogo completo sobre cómo, hasta hace poco, se había aprovechado de las debilidades de otras personas porque no podía aceptar su propia debilidad. Dijo que un odio intenso hacia aquellos que eran más fuertes que él lo llevó a convertirse en un peón para un terrorista, y se avergonzaba de sí mismo, por lo que quería redimirse demostrando que ya no era un debilucho patético. En ese momento, Phil le dijo que dejara de parlotear y que se lo dijera a alguien a quien realmente le importara, y luego le preguntó si lucharía contra él como un hombre o seguiría escondiéndose detrás de clones. Kenya le dijo enojado que no lo subestimara, y luego provocó múltiples explosiones todas dirigidas a Phil. Como era de esperar, su pequeño espectáculo de fuegos artificiales no le hizo ningún daño a Phil, y fue enviado volando contra una roca cercana por un poderoso hechizo de viento. El impacto lo dejó inmóvil, así que Phil se paró sobre él y dijo que, ya que estaba intentando proteger su patético orgullo y no a Mew, viviría para ver otro día. Kenya finalmente se desmayó, y cuando recuperó el conocimiento más tarde, Akatsuki estaba usando su técnica de vivificación para acelerar su recuperación. Como todavía odiaba al tipo, le dijo débilmente a Akatsuki que no lo tocara, pero Akatsuki le dijo que se callara y continuara con lo que estaba haciendo. Kenya preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo ayudándolo cuando Mew lo necesitaba, y Akatsuki le dio una respuesta vaga. Luego se levantó y llamó a Motoharu, quien notó que lo había estado siguiendo en secreto y que actualmente estaba escondido entre los árboles. Motoharu estaba desanimado por haber fallado en ocultar su presencia a Akatsuki, pero este último le dijo que se aguantara y le pidió que llevara a Kenya a la enfermería. Después de que Akatsuki se fue para seguir persiguiendo a Phil, Kenya le dijo a Motoharu que fuera tras él, diciendo que Phil era muy poderoso y que no creía que Akatsuki pudiera luchar contra él solo. En respuesta, Motoharu dijo que sería vergonzoso para él dejarlo allí para morir. Mientras Akatsuki corría, la voz de Ryohei se escuchó por el sistema de megafonía y anunció que los partidos de clasificación habían sido suspendidos debido a una emergencia. Pidió que todos los estudiantes regresaran al campamento base de inmediato y también se dirigió a Akatsuki diciéndole que no hiciera nada imprudente antes de que pudieran terminar la evacuación y acudir en su ayuda. En otra zona, Mew estaba de pie, recordando la conversación que tuvo con Haruka. Antes de que comenzara el partido sobre una profecía, Haruka había explicado que al inscribirse en Babel, la fortuna de cada estudiante se leía usando magia espiritual, y la fortuna de Mew no era buena, ya que había predicho que estaba destinada a ser aislada. Haruka no entendía por qué la profecía había resultado así, pero le aconsejó a Mew que tuviera cuidado de ponerse en peligro. De vuelta en el presente, Mew no podía evitar sentir miedo, y pensar en su tiempo con Akatsuki solo empeoraba la sensación, así que cayó de rodillas con desesperación. Justo en ese momento, Phil llegó y se presentó formalmente a ella, diciendo que era el nuevo héroe y que había venido a llevarla de vuelta. Mew argumentó que era imposible, pero él le dijo que era tan posible como la forma en que ella llegó a la Tierra con Akatsuki. Luego comenzó a jugar con su mente, diciendo cosas para quebrar aún más su espíritu, pero Mew no cayó víctima y lo atacó con un golpe de viento. Phil lo desvió fácilmente y en un abrir y cerrar de ojos estaba de pie frente a ella y la golpeaba en el estómago. Luego la empujó al suelo y mientras la sujetaba allí le dijo que su muerte traería paz eterna al azar. Sin embargo, todavía la necesitaba viva por el momento para usarla como cebo y así atraer al resto de su clan. Tras esa revelación, admitió que le intrigaba saber cómo había convencido a Akatsuki para que la llevara con él, y dijo que si jugaba bien sus cartas, consideraría dejarla libre. Mew intentó liberarse, así que él le dijo que su falta de cooperación afectaría negativamente a sus amigos. Esto detuvo sus movimientos y mientras ella comenzaba a llorar, Akatsuki llegó y le dijo a Phil que pagaría por hacerla llorar. Inmediatamente equipó su espada y cargó furiosamente contra Phil, quien intentó defenderse pero fue empujado hacia atrás. Mientras chocaban, Phil se burló de Akatsuki y le dijo que tenía las prioridades equivocadas porque estaba intentando proteger a una persona de otro mundo. Akatsuki le dijo que no importaba que Mew no fuera una de ellos, porque él nunca ignoraría las lágrimas de una chica. Esto hizo que Phil dijera que no tenía más remedio que eliminar a Akatsuki en nombre del héroe antes de empujarlo hacia atrás con un hechizo. Akatsuki respondió con un golpe de energía, pero Phil lo atacó con su espada antes de intentar, sin éxito, eliminarlo con disparos mágicos. Akatsuki cargó contra él de nuevo, y mientras estaban enfrascados en la lucha de espadas, Akatsuki canalizó energía a través de ambas espadas y hacia el cuerpo de Phil, obligándolo a saltar. Él elogió el uso de Akatsuki de la manipulación de energía vinculada, pero le dijo que su incapacidad para usar magia era un gran defecto. Para probarlo, comenzó a atacar a Akatsuki con rápidos disparos mágicos, pero para su sorpresa, Akatsuki los desvió. Luego reveló que su decisión de aprender la manipulación de energía vinculada fue intencional porque podía manipular la energía a su alrededor como quisiera. Incluso había creado una barrera antimágica. Además, podía crear bombas de energía, que eran como ojivas nucleares. Pero como estaba haciendo una demostración, creó una pequeña bomba de energía y se la lanzó a Phil. El caballero intentó bloquearla con una barrera mágica, pero salió volando contra una roca cercana. Mientras yacía en el suelo, Akatsuki se acercó a él, llamándolo idiota tonto por intentar usar una barrera antimágica contra energía pura.
De repente sintió algo y saltó hacia atrás, manteniendo una distancia segura de Phil, quien se levantó en ese momento. Admitió haber subestimado a Akatsuki, pero dijo que era una pena que luchara por el enemigo. Luego intentó desestabilizar a Akatsuki hablando de Listy, diciendo que ella estaría en un gran conflicto porque ya habría descubierto que la tumba del antiguo héroe había sido destruida. Admitió haberla destruido antes de irse de Alazard, porque era un recordatorio constante de que, incluso muerto, Lian seguía siendo superior a él en todos los aspectos. Sabía que la unidad de inteligencia de Listy le informaría que él era el responsable de destruir la tumba. Sin embargo, estaba seguro de que, una vez que regresara a Alazard con Mew, todo le sería perdonado y sería aceptado como el único y verdadero héroe. Cansado de escuchar al idiota egocéntrico, Akatsuki se acercó a Phil y lo golpeó, pero Phil se levantó de nuevo y tomó a Mew como su rehén. Amenazó con herirla si Akatsuki no soltaba su arma y se quitaba uno de sus dispositivos de brazo, porque sabía que Akatsuki los necesitaba a todos para equipar otra arma. Akatsuki hizo lo que él quería, y esto complació a Phil, así que hizo lo que hacen los villanos, reveló su verdadero plan. Dijo que una vez que Akatsuki y Mew estuvieran muertos, la paz regresaría a Elizar y él se convertiría en el nuevo héroe. Akatsuki entonces preguntó por qué estaba tan obsesionado con ellos, especialmente con Mew, si ella no le había hecho nada malo, y él admitió que era porque un héroe necesitaba un señor demonio a quien derrotar. Esto hizo reír a Akatsuki y le dijo a Phil que sus aspiraciones eran mediocres en el mejor de los casos, porque al final todo se reducía al hecho de que estaba celoso. Cuando comenzó a burlarse activamente de él, Phil se enfureció, así que dejó a Mew e intentó apuñalar a Akatsuki, pero se sorprendió cuando su hoja no penetró. Resultó que había usado manipulación vinculada, de la misma manera que uno usaría el Armament Haki, y cubrió su cuerpo con un escudo protector. Antes de que Phil pudiera recuperarse de este impacto, Akatsuki se convirtió en un luchador profesional y comenzó a golpearlo sin piedad hasta que se desmayó. Luego recogió su brazalete y, mientras se lo ponía, le dijo a Mew que estaba a salvo, pero para su sorpresa, ella salió corriendo. Más tarde la encontró junto a la cascada, así que le preguntó por qué había huido de esa manera, y ella le dijo que era porque se dio cuenta de que era una carga. Según ella, si seguía viva, quienes la rodeaban seguirían sufriendo daños, y ella no quería que eso ocurriera. Luego se disculpó por arrastrarlo a su problema, y antes de que él pudiera reaccionar, ella saltó al agua de abajo. Inmediatamente, él saltó tras ella, y después de salvarla de ahogarse, la arrastró a la orilla del río y comenzó a regañarla. Él dijo que no podía creer que ella fuera tan débil de mente como para permitir que Phil la convenciera de que estaría mejor muerta. Mew argumentó que Phil tenía razón y dijo que sus palabras la habían ayudado a ver que les estaba causando a él y a todos los demás un daño innecesario. Pero Akatsuki no estuvo de acuerdo. Dijo que su padre se la había confiado porque quería que ella viviera una vida feliz, libre del peso de sus pecados, y añadió que él podría haber ignorado el último deseo del hombre, pero no lo hizo. También dijo muchas cosas que pudieron o no haber implicado indirectas hacia ella, pero al final le pidió que aprendiera a confiar en él porque, lo creyera o no, ella le pertenecía y debía estar a su lado. Al momento siguiente la sorprendió besándola y cuando se separaron, ella le preguntó si no se arrepentiría de tenerla cerca, y él dijo que no. Luego le dijo que era hora de regresar con sus amigos, pero antes de que pudiera moverse se desplomó y Mew notó que tenía una herida en el cuello. Resultó que Phil lo había envenenado durante su pelea, así que ella intentó succionar el veneno. Desafortunadamente, el veneno ya se había extendido por su sistema, haciendo que su temperatura bajara, así que ella lo desnudó y se desnudó a sí misma, intentando calentarlo con el calor de su cuerpo. Sin embargo, ella no había esperado que el chico inconsciente le agarrara las mejillas y comenzara a amasarlas como masa. No es sorprendente que se excitara y alcanzara un clímax que nunca podría alcanzar por sí misma. Sin embargo, cuando se desplomó contra su cuerpo, exhausta por la experiencia, Akatsuki habló. Esto la hizo sentir avergonzada porque se dio cuenta de que Akatsuki había estado consciente todo el tiempo, así que le dio un gancho de derecha. Después de vestirse, le preguntó cómo había recuperado la conciencia tan rápido, y él explicó que había usado su manipulación de energía vinculada para evitar que el veneno se propagara y se había curado a sí mismo. Él le dijo que si no hubiera estado tan preocupada, habría notado lo que estaba haciendo, pero Mew argumentó que cualquiera estaría preocupado en la misma situación, y se quejó de que él se aprovechara de la situación. Akatsuki encontró divertida su queja a medias, así que le acarició la cabeza y le agradeció por cuidarlo. Luego le dijo que regresaran al campamento base, pero Mew se negó, diciendo que él todavía estaba demasiado débil para moverse. Pero Akatsuki le dijo que no podía permitirse descansar y señaló a Phil, quien los había encontrado. Phil felicitó a Akatsuki por sobrevivir a su veneno, y Akatsuki preguntó cómo se movía después de recibir una paliza de su parte. Phil dijo que era un secreto, pero prometió mostrarle su verdadero poder, y al momento siguiente comenzó a cargar energía. Mientras tanto, en la enfermería, una confundida Izumi recuperó la conciencia para encontrar a Kuzua sentada a su lado, pero solo le tomó unos segundos para que todo volviera a su mente de golpe. Intentó levantarse de la cama e ir a buscar a Mew, pero Kuzuha no la dejó y le explicó que Akatsuki estaba manejando la situación. Esto permitió a Izumi relajarse, así que Kuzuha se ofreció a informar al médico que estaba despierta, pero antes de salir de la habitación, le agradeció a Izumi por protegerla.
En el campamento base, mientras los estudiantes susurraban entre ellos, preguntándose cuál era la emergencia, los miembros del consejo intentaron contactar a Haikami. Desafortunadamente no pudieron comunicarse con él y decidieron informarle sobre la situación más tarde. Justo en ese momento ocurrió algo parecido a un terremoto, así que salieron corriendo para investigar y se sorprendieron al ver un dragón. Este dragón estaba lleno de poder, ya que había formado un pacto con Sahak, un dragón de la desdicha de Al-Azard, conocido por ser una forma de vida superior. Akatsuki le pidió a Miu que retrocediera, diciéndole que ella se encargara de Phil, pero ella se negó y le recordó que él aún se estaba recuperando del veneno. Intentó convencerlo de que se quedara atrás y cuando él se negó, ella se ofreció a actuar como señuelo para alejar a Phil hasta que su recuperación estuviera completa. Akatsuki le dijo que era una decisión imprudente, pero Miu lo empujó al suelo porque sabía que él todavía estaba demasiado débil para perseguirla. Luego le dijo que se concentrara en recuperarse para que pudiera venir a rescatarla, lanzándose al aire y atacando a Phil con un hechizo de viento. Esto lo enfureció, pero a ella no le importó y desafiante le dijo que fuera a atraparla si podía, y luego salió volando, así que él la siguió. Al mismo tiempo, Kuzuha se dirigía hacia ellos, y cuando vio al dragón volar, recordó cómo Miu se había disculpado con ellos cuando Phil atacó. Luego se dijo a sí misma que no dejaría que Miu manejara todo sola y siguió adelante. Pronto llegó al lugar. Akatsuki se sorprendió al ver que no estaba con Miu. Sin embargo, después de que él explicó lo que le había sucedido y por qué Miu seguía actuando como cebo, ella decidió unirse a su amiga. Justo en ese momento, Izumi habló desde atrás de ellos, sorprendiendo a Kuzuha mientras le decía que se uniría a ella. Dijo que cuando Kuzuha la había dejado en la enfermería, notó que llevaba la misma expresión que Miu cuando se disculpó durante el ataque de Phil, así que la siguió. Luego se quitó la venda de la cabeza y le dijo a Akatsuki que nada de lo que él dijera les impediría ir con Miu. Viendo su determinación, Akatsuki decidió dejarlas ir y ser las chicas superpoderosas por una noche, pero les hizo prometer que no se esforzarían demasiado. Mientras tanto, Miu seguía atrayendo a Phil y, cuando finalmente dejó de correr, lo atacó con un hechizo de viento de alto nivel. Desafortunadamente, el ataque no le afectó porque tenía una barrera impenetrable, así que intentó usar ataques físicos. Equipó su bastón y lo golpeó con él, pero también fue ineficaz y fue golpeada contra el suelo por su cola. Cuando intentó moverse, descubrió que su magia había sido drenada y habría sido aplastada como un insecto si Haruka no hubiera aparecido y la hubiera salvado. Mientras estaban de pie mirando a Phil, Haruka preguntó dónde estaba Akatsuki porque no le parecía lógico que él no estuviera allí protegiendo a Miu después de tanto alboroto antes. Miu explicó que había sido envenenado y aún estaba un poco inmovilizado, así que ella estaba tratando de ganar tiempo para que se recuperara por completo. Al escuchar esto, Haruka le preguntó a Miu si no le importaría que le robaran la gloria a Akatsuki al matar al dragón en su nombre, y fue entonces cuando notó que Minami y Rao Hai también estaban allí. Ya habían deducido que los ataques mágicos directos no funcionarían, así que infundieron sus armas con magia y cargaron contra Phil. Mientras lo combatían, Kuzuha e Izumi se unieron al grupo, aumentando sus posibilidades de ganar, pero eso solo preocupó más a Miu. Para calmarla, le dijeron que Akatsuki prometió unírseles en 30 minutos, así que todo lo que tenían que hacer era sobrevivir hasta entonces. Luego se reincorporaron a la lucha, pero cuando parecía que estaban a punto de ganar, Miu se dio cuenta de que algo andaba mal e intentó advertirles. Resultó que Phil solo había estado fingiendo ser afectado por sus ataques para poder atraerlos y atacarlos a todos al mismo tiempo. Desafortunadamente, Miu llegó demasiado tarde y vio cómo todos eran noqueados, dejándola a ella para enfrentar a Phil sola. Preguntó retóricamente cómo se sentía que le arrebataran la esperanza y le dijo que era hora de regresar a Elisard. Miu respondió que no iría a ninguna parte y equipó su bastón de nuevo, lo que provocó un elogio de su parte sobre su valentía. Sin embargo, le dijo que eso no la llevaría a ninguna parte y amenazó con empezar a acabar con la vida de quienes la rodeaban si no cooperaba. Miu sopesó los riesgos en silencio y decidió que jugar según las reglas de Phil era lo mejor para todos. Esto complació a Phil, así que le dijo que su sacrificio salvaría a ambos mundos y luego la levantó con sus tentáculos. Miu no intentó forcejear, pero Phil aún así le dijo que forcejear era inútil y le pidió que aceptara su destino tal como era. Ella respondió que ya había aceptado su destino, pero dijo que su confianza en Akatsuki fue la razón por la que lo aceptó en primer lugar, lo que hizo que Phil se burlara. Él le recordó que fue Akatsuki quien la dejó huérfana, pero Miu se mantuvo firme en lo que dijo y defendió las acciones de Akatsuki. Según ella, Akatsuki era un verdadero héroe, algo que Phil nunca llegaría a hacer, e incluso si lo nombraban el nuevo héroe, ella nunca lo reconocería. Cuando mencionó que no se convertiría en la nueva señora demonio para alimentar su estúpido ego, Phil le dijo que sus opiniones y decisiones no importaban. Luego decidió que era hora de regresar a Elisard, pero antes de que pudiera completar el proceso de teletransportación, Akatsuki apareció en su motocicleta y le arrebató a Miu. Después de dejarla, le indicó que tomara a los demás y regresara al campamento base, prometiendo que él lo seguiría una vez que Phil fuera historia. Phil le dijo que no se pusiera engreído y que lo acabaría primero, ya que su plan original era atraerlo de vuelta a Al-Azard. Tomando esto como una invitación, Akatsuki atacó a Phil y así comenzó el torneo de poder, pero en algún momento Phil tomó la delantera y empujó a Akatsuki hacia atrás. De repente se debilitó.
así que Akatsuki reveló que había usado sus ataques como cobertura para realizar su técnica de manipulación de energía vinculada sobre él, y Phil se enfureció. Comenzó a prepararse para lanzar a Akatsuki al olvido, pero Akatsuki no se inmutó y se preparó para contrarrestar el ataque. Sin embargo, Phil sacó la carta de reversión universal y dirigió su atención a Mew, disparándole el rayo. El resultado fue una explosión muy grande, pero afortunadamente, Akatsuki había llegado a tiempo con Mew y cobró sus puntos de armadura de trama, salvándola a ella y a los demás que aún estaban inconscientes. A pesar de salir ileso, Akatsuki perdió su espada y uno de sus dispositivos de brazo, y aún así dio un paso para acercarse a Phil. Mew le preguntó si tenía un deseo de muerte y le dijo que no podía luchar sin su arma, pero él le aseguró que estaría bien. Dijo que no había forma de que perdiera una pelea contra un lagarto glorificado, y le pidió que confiara en que él sabía lo que estaba haciendo. Mew se acercó a él, diciendo que no era que no confiara en él, sino que era porque estaba preocupada por su seguridad. Al momento siguiente, Haruka llamó a Akatsuki, y mientras se acercaba a él le dijo que no intentara convencerlo de no luchar contra Phil. Ella respondió que no planeaba hacer eso y se quitó su dispositivo de brazo, el cual le dio para que lo usara en lugar del que él perdió. Luego cargó contra Phil, golpeándolo directamente en la cabeza, y otra pelea comenzó, pero Phil hizo trampa al liberar otra explosión, contra la cual Akatsuki luchó por un tiempo hasta que fue lanzado por los aires. Mientras comenzaba a caer, las chicas notaron que estaba inconsciente, por lo que no podía defenderse del siguiente ataque que Phil estaba preparando. Mew inmediatamente comenzó a llamar a Akatsuki, gritándole que despertara y cumpliera su promesa, y funcionó. Logró reequipar su espada antes de que Phil lanzara su siguiente explosión y la atravesó como si fuera el Hashira del fuego. Casualmente también cortó a Phil por la mitad, y después de que este explotara en el fondo, Mew corrió al lado de Akatsuki para revisarlo. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino y se quedó mirando su espalda hasta que él se dio la vuelta para mirarla, porque sintió que ella estaba llorando, así que corrió a sus brazos, donde él la consoló. Horas más tarde, las imágenes de la pelea de Akatsuki con Phil fueron vistas en la cumbre por los miembros de la organización. Algunos creían que su fuerza excepcional lo calificaba para unirse a sus filas, pero los demás no estaban de acuerdo. Dijeron que querían a alguien que estuviera en un nivel diferente al de Akatsuki para unirse a sus filas. Esta declaración hizo evidente que estaban tramando algo de lo que el gobierno no estaba al tanto y esperaban que Akatsuki fuera su pieza final. Uno de ellos mencionó que las torres que habían construido en todo el mundo estaban funcionando para estabilizar algunas venas subterráneas, y una vez que las torres restantes estuvieran listas, comenzarían la fase final de sus planes. Otro preguntó si finalmente era hora de eliminar al crepúsculo carmesí, y Takami dijo que eran libres de deshacerse de ellos y de cualquiera que se interpusiera en el camino de sus planes. Sin embargo, fue muy insistente en que dejaran en paz al fundador del grupo Crepúsculo Carmesí, porque él quería ser quien lo eliminara. Después de la reunión, Mikami se quedó para volver a ver las imágenes de la pelea desde el principio y se asombró de cómo habían logrado herir a una forma de vida superior. Dijo que era bueno que tal oportunidad se le hubiera presentado, y justo cuando apagó el video, alguien a quien se refirió como Michael entró. Preguntó por qué Hikami no había manejado la situación con Phil él mismo, y respondió que era para evitar bajas. Explicó que habría tenido que usar una de sus torres para lograrlo, y eso habría arrasado con todo en un radio de 3 kilómetros, y él no quería eso. Después de escucharlo, Michael dijo que la realización de su proyecto tenía que ser lo primero antes que cualquier otra cosa, así que era justificable si se hacían algunos sacrificios para que sucediera. En respuesta, Mikami preguntó si estaba de acuerdo con que su hermano menor fuera parte de esos sacrificios, pero Michael no respondió. Días después, Akatsuki estaba en la azotea, de mal humor por el hecho de que nunca llegó a luchar contra Hakami cuando Motoharu vino a unírsele. Le dijo que los resultados de los partidos de clasificación habían sido publicados y que su equipo fue ascendido a clase A. Mientras conversaban, Akatsuki le dijo a Motoharu que sabía que lo había ayudado en secreto durante su pelea con Phil, y Motoharu no lo negó. Dijo que había esperado que Akatsuki no se diera cuenta porque parecía que la pelea había sido personal y no quería inmiscuirse. Esto hizo que Akatsuki preguntara si Motoharu se habría encargado de Phil si él no lo hacía, y Motoharu lo negó, diciendo que no era tan estúpido como para ir contra una bestia tan poderosa. Luego se fue, pero una vez en la escalera recibió una llamada de alguien a quien se refirió como capitán, y después de una breve conversación, le dijo que no estaba seguro de si Akatsuki se uniría a su causa. Sin embargo, prometió seguir observándolo, y cuando colgó la llamada, se hizo evidente que formaba parte de la organización Crepúsculo Carmesí. Mientras tanto, en Al-Azard, Barum estaba bajo el fuego de Listi, quien exigió saber por qué había enviado a alguien contratado con Sahak en una misión tan vital. Barum dijo que era porque estaban tratando con la hija del señor demonio y necesitaban todo el poder que pudieran encontrar. Listi pensó que su razón no tenía sentido, pero él le aseguró que una vez que Phil regresara con Mew, verían que su decisión había sido correcta. Miranda, la mano derecha de Listi, preguntó entonces qué haría si Phil regresaba solo, y él dijo que se disculparía con Listi por no haberle creído. De repente, Sex y otro caballero irrumpieron, y cuando Listi preguntó por qué interrumpían su reunión, Phil reveló que las bestias que vivían en las montañas estaban perdiendo el control. Dijo que su comportamiento solo podía atribuirse al hecho de que Sahak estaba muerto, pero Barum se negó a creerlo, ya que no pensaba que Phil pudiera perder. Como si eso no fuera suficiente, Sex les informó que algunos de sus soldados habían sido atacados y aniquilados por el clan oscuro. Tras este informe, más soldados
fueron movilizados para ir a luchar contra el clan oscuro, y mientras Listy los veía partir, pensó en Akatsuki. Recordó lo que él le había dicho el día que se fue, y comenzó a llorar mientras lo llamaba desde lo más profundo de su corazón. Como si sintiera sus lamentos, Akatsuki se despertó de repente de su siesta y se dijo a sí mismo que debía salir pronto. Más tarde esa noche, Miu invitó a Izumi y Kusua a la casa de Akatsuki y les reveló la verdad sobre su identidad. Para su sorpresa, las chicas no se enojaron y la aceptaron tal como era. Una vez que Akatsuki estuvo seguro de que todo estaba resuelto, se unió a ellas en la sala de estar y les dijo que tenía que regresar a Al-Azard porque algo andaba mal. Sorprendentemente, las chicas dijeron que lo acompañarían, y en lugar de intentar hacerlas cambiar de opinión, Akatsuki estuvo de acuerdo. En ese momento, Haruka estaba fuera de la casa contemplando si entrar o no cuando Motoharu apareció. Mientras discutían sus razones para estar allí, sintieron un cambio dimensional y corrieron hacia la casa para encontrar la fuente. Una vez dentro, se encontraron con Akatsuki y las chicas a punto de partir hacia Al-Azard, así que se unieron a ellos. ¿Crees que Akatsuki y los demás podrán detener la tormenta en la que están a punto de meterse, o las cosas escalarán aún más? Eso es todo por el video de hoy. Si lo disfrutaste y te gustaría ver más como este, echa un vistazo al próximo video. Nos vemos la